Este Volkswagen Tiguan es posiblemente uno de los SUVs más equilibrados de todos los SUVs que tenemos en el mercado, que son unos cuantos y los estamos probando todos aquí en Motor 22, por cierto. Pero este de aquí tiene muchas cositas interesantes. Y lo que más me gusta no es ni siquiera que puedes hacer 100 kilómetros en modo eléctrico o que tiene 272 caballos de potencia. Es esto de aquí. Son sus plazas traseras. Fíjate en el pedazo de espacio que tenemos aquí, con un montón de bolsillos para dejar cosas, un techo solar que nos da muchísima luz. Así que si quieres ver todas las cositas que tiene este Tiguan, quédate porque vamos a ver todo lo que trae este Volkswagen. Al lío. Pues empecemos con el diseño de este Volkswagen Tiguan. Fíjate, porque aquí lo que más destaca es su enorme parrilla en color negro brillo, que le da muchísima personalidad y también pues permite que pase el aire, tanto por este entramado que tenemos por aquí como este por aquí. También de noche llama muchísimo la atención que tenemos una luz de LED que cruza de faro a faro y solo se enciende por la noche. Ahora mismo pues lo tenemos apagada. Pero hablando de faros, tenemos estos faros de aquí que son uno de mis favoritos en todo el mercado, los EQ Matrix LED. Estos faros de aquí tienen una tecnología Matrix LED, como te acabo de comentar, que vamos a ver luego un poco más en la noche, porque ahora mismo no tiene sentido. Tenemos un montón de cámaras rodeando todo el coche, tanto aquí como en la parte trasera como en los espejos. Y estas cámaras no son solo para aparcar, son para todas las ayudas a la conducción que integra este Volkswagen Tiguan. Y sobre todo este, que es el R-Line. Y no podemos obviar sus enormes paelleras, sus enormes llantas de 20 pulgadas con estos maravillosos neumáticos, que la verdad que estas llantas no son las más eficientes en cuanto a consumo, pero son absolutamente preciosas. Los espejos los tenemos en color negro brillo, pero no es el único elemento que tenemos en color negro brillo. Fíjate también en el paso de rueda, que no lo tenemos en el típico plástico negro sin pintar, como suelen ser típicos en los SUVs. Y fijaos también en la barra de techo, que también es de color negro brillo, que le da un toque a este coche espectacular. La parte trasera del Tiguan también tiene muchísima personalidad. Fíjate en esta finalización del techo, con una especie de caidita, todas estas luces que también son renovadas con esta nueva firma lumínica que también es espectacular. Todo esto en un color muy oscuro, muy negro también, con el logo aquí en medio. Y fíjate en la tipografía de Tiguan, que también está en color negro brillo. Toda la parte de abajo obviamente también la tenemos en color negro brillo, y lo que sí que yo me falta un poco es unas colas de escape que sean visibles, porque tenerlas las tenemos que tener, es un coche de combustión, pero están por ahí dentro. Y las medidas de este Volkswagen Tiguan: tenemos 4,54 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,66 de alto. Ojito al peso, porque está rozando las 2 toneladas, 1940 kilos. El interior de este Volkswagen Tiguan está súper bien construido, tenemos muy buenas calidades por aquí arriba de plástico blandito, por aquí también abajo está muy bien rematado con estas costuras por aquí, con esta línea azul también, que fíjate que continúa todo hasta la puerta, que también tiene muy buen acabado, con una zona por aquí de como brillante que también es parecida a esta que tenemos aquí, que fíjate también pone R por aquí. Tenemos pues en general muy buenos acabados. Tenemos la misma pantalla que hay en todos los modelos del grupo Volkswagen últimamente, que es de 15 pulgadas, que es muy buena, que también podemos hacer un montón de cosas en ella. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto, como en todos los modelos. Esto no es ninguna novedad, pero tenemos un muy buen Virtual Cockpit. Fíjate, porque aquí vamos a poder hacer un montón de cosas. Yo lo tengo configurado con el mapa en medio, pero es que tenemos un montón de modos de visualización. Podemos configurarlo de muchísimas formas, como por ejemplo con este, que es un poquito más deportivo, con la velocidad bien en grande y las revoluciones en el medio. Aunque ya sabes que este coche no es un coche muy enfocado a la deportividad, que digamos. Y el volante. Gracias a Dios, por fin nos han quitado los botones táctiles, que los carga el demonio porque son un poco imprecisos y tal, y ahora pues con estos botones físicos de nuevo pues vamos a poder tener una conducción mucho más tranquila y sin pulsar botones sin querer, sin activar la calefacción del volante sin que nosotros queramos, y va a ser una conducción mucho más amable. Vemos que el volante está firmado por aquí abajo por R de Volkswagen, porque esta es la versión R-Line, y como ya te acabo de decir, el volante es calefactado. Desde la pantalla ya sabes que podemos hacer un montón de cosas, pero lo más inteligente es que podamos configurar
todas las cosas que tiene esta versión, que es la híbrida enchufable. Aquí pues no solo vamos a poder ver consumos, vamos a poder activar el modo 100% eléctrico, vamos a poder ver incluso la autonomía que nos queda en modo eléctrico. Vamos a poder también cambiar los modos de conducción y hacer un montón de cosas desde esta maravillosa pantalla. Una cosa que nos obliga a hacer desde la pantalla, y eso quizás no os guste tanto, es el climatizador, que lo vamos a tener integrado desde la pantalla. Eso sí, algo bueno que nos ha puesto Volkswagen es estos paneles táctiles para poder cambiar la temperatura sin tener que entrar a ningún menú. Si continuamos bajando por esta consola central, tenemos dos aireadores, el botón de warning aquí muy a la mano, y aquí una de mis zonas favoritas, que es para dejar el móvil, la cartera, lo que queramos, pero esta zona no es para cargar inalámbricamente el móvil. Pero aquí abajo sí que podemos dejar dos móviles para cargarlos de forma inalámbrica, pero si no te gusta cargarlos de forma inalámbrica como a mí, pues no te preocupes, porque también tienes dos USBs de tipo C para conectar tu móvil aquí y poder tener tu Apple CarPlay o tu Android Auto de forma cableada, que para mí es lo mejor. Esta es otra de las formas, de las muchas formas que tenemos de cambiar el volumen en este coche, porque lo podemos hacer directamente desde esta ruedecita, también desde este panel deslizante y también desde los botones del volumen del propio volante, pero también nos lo puede cambiar el asistente de voz, así que bueno, es repetir una y otra vez lo mismo, aunque este botón sí que tiene cositas diferentes, como por ejemplo cambiar por las luces del interior, o incluso también podemos cambiar los modos de conducción. Fíjate, porque aquí podemos poner bastantes modos de conducción y los vamos a tener muy a la mano para poder cambiarlos. A la izquierda tendríamos el botón de arranque, que me ha costado encontrarlo un poco al principio en este coche. Y aquí viene algo interesante, una zona muy modular. Aquí vamos a poder cambiar un montón de cosas, como por ejemplo poner unos posavasos, dejarlo así sin nada, o ponerle estos otros posavasos también, que serían más pues para dividir un poco lo que queramos poner aquí. Podemos ponerlo de esta forma, lo podríamos poner al revés, solo poner uno, ponerlo de otra forma. Y este de aquí pues lo podríamos poner dentro de esta guantera, en la cual también tenemos una toma de 12 voltios. Fíjate, porque este hueco de la puerta le ha quitado el puesto al número 1, al que era el número 1, el Volkswagen Golf. El Tiguan le ha ganado por completo, porque esta botella de 1,5 litros, que es de las más grandes que tenemos en el mercado, ahora entra, pero más que de sobra. Incluso nos cabría otra aquí, lo que pasa es que tenemos algunas cosas y esto pues es bastante profundo, llega el hueco hasta el final de la puerta. Pero si necesitas más almacenamiento aún, fíjate, porque aquí tenemos otra especie de guanterita que es más pequeña, pero también te puede valer para guardar, por ejemplo, la cartera o incluso las llaves de casa. Y ahora te voy a hablar un poco de los asientos de este Volkswagen Tiguan. Tenemos regulación manual de toda la vida, tanto para adelante como para atrás, como para arriba, como para abajo, incluso para el respaldo. Pero algo muy interesante que tiene este asiento es que tenemos esto de aquí, que pone Ergo Active. Esto de Ergo Active no es nada más y nada menos que una especie de masaje que va a hacer que llegues muy descansado a tu punto final, a tu destino. Y entre esto y todas las ayudas a la conducción, pues es como si no tuvieses casi que conducir. Pero los que siempre que no tienen que conducir son los que están en las plazas traseras, así que vamos a verlas. Pues no sé ni cómo he llegado hasta aquí, pero bueno, estas plazas traseras del Volkswagen Tiguan son súper amplias. Tenemos 3 asientos, obviamente, el de en medio sí que es un poquito más sufrido, lo vamos a ver ahora, no quieras ir tan rápido. Tenemos un maravilloso techo solar por el cual nos entra muchísima luz. Ya sabéis que los techos solares, los que más lo disfrutan son desde las plazas traseras, porque lo vemos todo desde delante. La banqueta es muy cómoda, tenemos un montón de huequecitos para dejar cosas, un bolsillito aquí arriba, otro bolsillito aquí abajo, un buen hueco también en la puerta, y al final aquí vemos este asiento por detrás que también queda muy deportivo, y aquí pues es perfecto para hacerte un buen viaje, ajustándotelo todo a tu sitio y pues relajándote y disfrutando del camino. Y como no podía ser de otra forma, tenemos un maravilloso reposabrazos al que quizá le falta un portabebidas. Pues no, porque lo tenemos. Si tiramos de aquí, aquí tenemos nuestro portabebidas, que ojo, porque esto es multifunción y le vamos a poner el móvil aquí para poder ver una película. Incluso le podemos poner una tablet que la aguantaría perfectamente. Así que el que se aburra en las plazas traseras de este Volkswagen Tiguan es porque quiere. 3 personas aquí pues sí que no irían nada mal. Tenemos una banqueta bastante ancha y aquí viajar 3 personas pues no irían nada mal. Tenemos aquí la sillita de bebé, que ya sabéis que entra perfectamente. Tenemos un montón de espacio aquí en estas plazas traseras, y lo que sí que tenemos es este túnel de transmisión aquí en medio, que nos impide un poquito el tener las piernas como nosotros querríamos, pero bueno, nos lo compensan con tener 2 aireadores aquí atrás y 2 USBs de tipo C, pero ojo, porque también tenemos climatizador independiente para las plazas traseras. Bueno, pues vamos a ver el maletero de este Volkswagen Tiguan. A ver, un momentito.
Vale, ahora sí. Vale, pues bueno, tenemos un maletero espectacular. Ya estáis viendo que quepo yo tumbado perfectamente. Tenemos un maletero de 460 litros que tiene una forma súper buena, súper aprovechable. Ya veis que es prácticamente cuadrado. Y aquí vamos a poder meter un montón de maletas para toda la familia. Si aún así te falta espacio, no te preocupes porque tenemos un pequeño doble fondo que es un poco más aprovechable, sobre todo para guardar cables, quizá alguna pequeña mochila por aquí, un poquito más aprovechable que otros de la competencia. Aunque tenemos un poco el sistema de sonido por aquí de Harman & Kardon que nos ocupa un poquito de espacio, pero sí que podemos seguir aprovechando un poco de hueco. Es que es por culpa de que aquí tenemos el depósito de gasolina que nos lo ha puesto aquí Volkswagen porque debajo de los asientos, que es donde suele ir, han metido la batería. Si necesitas más almacenamiento de estos 460 litros, pues tienes dos opciones. La primera, un poco rebuscada, pero aquí le podemos poner, fíjate, la bola, que es eléctrica. Esto es un extra, pero es muy interesante si vas a llevar remolque habitualmente. Y si lo que quieres es simplemente llevar más equipaje para un fin de semana, pues fíjate qué fácil se abaten aquí los asientos, porque directamente con estas palanquitas de aquí, haces así y el asiento cae hacia adelante. Y exactamente lo mismo con estos asientos de aquí. Fíjate que le tiras y caen los asientos hacia adelante. Y si ya le quitamos la bandeja de aquí arriba, pues vas a disfrutar de un maravilloso espacio para así que aquí, si te quejas de espacio con un Volkswagen Tiguan, yo creo que sí que ya deberías de comprarte, no sé, una Volkswagen Caddy, por ejemplo. Cosas que no me gustan de este Volkswagen Tiguan. En esta vida nadie es perfecto. El peso de este Tiguan es demasiado elevado, pesa casi 2 toneladas y al conducirlo eso se nota. Tampoco me gusta que perdemos muchísimo doble fondo de maletero por culpa del depósito de gasolina, y esto con el que no es híbrido no pasa. Cosas que me gustan de este Volkswagen Tiguan, por supuesto, su diseño. Me encanta la parte frontal, cómo se ve su línea de luz en la parte delantera. Es un coche que siempre me ha gustado, y sobre todo esta última versión, y sobre todo la R-Line. Y aparte de su diseño de las llantas, también me ha encantado su altura libre al suelo. Fíjate en la pedazo de altura libre al suelo que tenemos aquí abajo, que esto nos ha permitido pues entrar en caminos como estos. También su mecánica híbrida enchufable me parece una de las mejores del mercado. Más de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, y además cuando te vas de viaje los consumos son ridículos para un coche de 2 toneladas. Y vamos a hablar ahora del motor, de esta mecánica híbrida enchufable que lleva este Volkswagen Tiguan. Tenemos un motor que ya conocemos, el 1.5 TSI. Este motor lo montan desde los Volkswagen Golf hasta los Cupra León. Lo tenemos en un montón de modelos del grupo Volkswagen. Y tenemos un motor que es un 1.5 turbo alimentado, pero no se queda ahí porque se suma un motor eléctrico. Este motor eléctrico está conectado a una batería de, ya te he dicho antes, 25 kWh de capacidad, que es capaz de hacer más de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Pero es que ya no solo eso, sino que el modo eléctrico, el motor eléctrico en sí, es capaz de mover por completo este Volkswagen Tiguan, él solito. Y entre los dos son capaces de desarrollar 272 caballos, una potencia más que suficiente para tener una buena conducción con este Volkswagen Tiguan. Y vamos a hablar ahora de la conducción. La conducción en este Volkswagen Tiguan en líneas generales se hace una conducción súper cómoda, súper suave. Tenemos un volante muy suavecito, una suspensión muy cómoda, muy bien ajustada, que tampoco barquea en exceso. Sí que es cierto que es muy blandita, pero tampoco es una suspensión con la cual vayamos a barquear muchísimo en curvas. Sí que es cierto que no es un coche que te incite a tener una conducción deportiva, pero cuando vamos en carretera, ahora mismo vamos en una carretera a 100 km por hora, una carretera de Madrid, pues vamos muy cómodos. Es una suspensión que filtra muchísimo, que vamos prácticamente flotando sobre los baches, y que para hacer viajes largos me parece un coche muy bueno, y sobre todo con esta mecánica híbrida enchufable de la que te acabo de hablar, que es impecable para hacer viajes largos. Pero en ciudad ya sabes que este Tiguan es un coche perfecto para la familia, para tener un único coche en casa. Pues resulta que este Tiguan para la ciudad también es más que válido, aunque tengamos una carrocería que sea pues relativamente larga. Tenemos un coche del segmento C-Sub, pues vamos a tener una buena maniobrabilidad, tenemos muy buenos ángulos de visión, el espejo retrovisor nos deja ver un montón en la parte trasera, que esto es muy importante sobre todo para conducir por ciudad y tener buena visibilidad en todos los ángulos, un montón de ayudas a la conducción y sobre todo un buen ángulo de giro, que para maniobrar en ciudad, en callecitas estrechas, en el centro de la ciudad, esto es súper clave. Y al final pues estamos en ciudad, aquí vamos a poner el modo eléctrico.
Y te hablo un poco de la carga y la batería de este Tiguan híbrido enchufable. Aquí tenemos una batería que es de 25,7 kWh, pero es una cifra un poco falsa, porque realmente lo único que podemos utilizar de esta batería son 19,7 kWh. Pero ojo, porque estos 19,7 kWh de capacidad son más que suficientes para hacer unos 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Y aquí estamos enchufados a un cargador rápido. Aquí podemos cargar hasta 50 kilovatios de potencia. Básicamente vamos a poder tener cargado esta batería en unos 25 minutos aproximadamente. Ya sabes que lo más ideal es cargar desde el 0 hasta el 80. Y bueno, algo muy importante, la autonomía y el consumo de este Volkswagen Tiguan. Si cargamos a tope la batería y llenamos el depósito, vamos a lograr hacer unos 700 kilómetros sin tener que parar ni a cargar ni a repostar. Pero si nos vamos de viaje, ¿cuánto va a consumir este coche? Ya sabes que en ciudad vas a poder hacer hasta 120 kilómetros sin tener que preocuparte de la gasolina. Incluso en autopista vas a poder hacer unos 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Pero cuando vas a hacerte un viaje largo, un Málaga-Madrid, un Madrid-Barcelona, por ejemplo, un viaje de más de 500 kilómetros, obviamente la batería eléctrica no aguanta todo el trayecto. Así que el consumo, pues el día de hoy ha sido de 1,3 litros a los 100 en 376 kilómetros. Aún ni siquiera hemos agotado la parte eléctrica. O sea que el coche va eligiendo en qué momento puede elegir el eléctrico o en qué momento elige el gasolina. También eso lo podemos ajustar nosotros, por cierto. Pero si nos hacemos un viaje largo, ¿cuánto va a consumir este Volkswagen Tiguan híbrido enchufable? El consumo va a ser entre 5 y 7 litros, dependiendo de lo que te pese el pie y lo cargado que vayas. Lo ideal va a ser hacer unos 6 litros y medio en un viaje largo y tendido en autopista. Y en cuanto a seguridad y asistencias, en este Volkswagen Tiguan tenemos un montón, todas las que os podáis imaginar. Fijaos en el menú, todas las ayudas que tenemos simplemente en un solo menú. Pero la más interesante y la que más me gusta a mí es, digamos, la conducción autónoma, que cuando activamos directamente el control de crucero adaptativo, el volante empieza a moverse solo y vamos a poder tener una conducción mucho más relajada, porque va a ser el coche el que tome más acción, el que acelere, el que frene si tenemos un camión delante, el que tome una curva. Así que esto nos va a ahorrar, aparte de ir más tranquilos en el viaje, también vamos a ir más seguros, porque el coche analiza el tráfico 100 veces por segundo, pero nosotros lo analizamos una vez cada 10 segundos. Y también destacaría su ángulo muerto, que lo tenemos integrado en estas luces naranjas en el espejo, y esto simplemente hace que cuando tenemos un coche en ese ángulo que no vemos, pues nos va a avisar y nos va a impedir también que nos cambiemos de carril, algo que mejora infinitamente la seguridad. Pues vamos a ver qué posible competencia tendría este Volkswagen Tiguan en el mercado. Vamos a ver qué coches tienen un valor similar en cuanto a ser híbridos enchufables y tener unas medidas aproximadamente también similares. El coche que analizamos la semana pasada, el Cupra Terramar, tenemos exactamente la misma mecánica y con opciones también de 204 caballos en vez de 275. Por lo tanto, es un coche muy parecido. Por cierto, utilizan también la misma plataforma, así que aquí te puedes guiar perfectamente por el diseño. Otro competidor puede ser el Peugeot 3008 híbrido enchufable, que aunque tiene un poco menos de potencia, también tiene una mecánica similar, con tracción delantera y también pues un precio relativamente similar, aunque ya sabéis que nunca jamás nos van a enseñar un precio real en estas webs de los configuradores de las marcas. Esto es algo que no me gusta para nada. Y ahora vamos a configurar la unidad del Tiguan que nosotros hemos estado probando durante estos días. Nos venimos aquí al configurador, aunque ya sabes que te dejo el configurador tanto en la descripción de este vídeo como en el comentario fijado para que tú pruebes a crear tu propio Tiguan personalizado a tu gusto. Y para el configurador vamos a elegir aquí nuestro Volkswagen Tiguan. Fíjate que lo tenemos con etiqueta C, Eco, incluso 0, que sería nuestra unidad. Tenemos todos estos acabados. Vamos a elegir el R-Line. Continuamos a elegir el motor. Nuestra motorización es esta de 177 más 115 caballos con tracción delantera. Lo aplicamos y pasamos al exterior. Por aquí podemos elegir entre todas estas pinturas. Para la pintura podemos elegir entre el blanco, que vale 340 euros, este de aquí, que sería el gris oscuro, que es el que viene de serie y el que equipaba nuestra unidad, o te puedes atrever con colores como por ejemplo el rojo anaranjado, que es metalizado y que vale 875 euros. Nosotros nos quedamos con el color de serie, que es el que viene en nuestra unidad. Vamos a elegir esta llanta de aquí de 20 pulgadas, que es la York, con un sobrecoste de 650 euros. Va para adentro. La tapicería que equipaba esta unidad es esta de aquí, que es la de serie, la de negro Soul, pero podemos elegir un paquete de cuero Verena con asientos ErgoActive Plus delanteros por 2.390 euros. Nosotros no lo vamos a elegir. Para dentro, el sistema de sonido Harman & Kardon, que suena espectacular, y por 800 y pico euros. Si te gusta la música, lo debes añadir sí o sí.
También equipábamos el paquete Hola Tecnología Plus, que nos incluye un montón de cosas como los USB de tipo C de carga rápida tanto adelante como atrás, la carga rápida para la carga inalámbrica de nuestro móvil, el asistente de voz que tenemos integrado en la pantalla, así que esto va para adentro. También añadimos la bola de remolque, 1.300 euros para poder llevar nuestras motos de agua este verano a la playa. Y también vamos a añadir el techo panorámico corredizo, que esto para mí es un imprescindible, por 1.400 euros. Y este sería el precio sin financiación de ningún tipo de este Volkswagen. El precio real, 64.945 euros para este Volkswagen Tiguan híbrido enchufable. Ya sabes que tienes en la descripción el configurador para poder configurar tu Tiguan a tu gusto. ¿Y qué me ha parecido este Volkswagen Tiguan? Pues en conclusión, y como te he dicho al principio de este vídeo, creo que es un coche súper equilibrado, es un coche brutal como único coche para tu familia, porque puedes hacer absolutamente de todo, tanto en ciudad como en carretera. Es un coche súper válido. Gracias a su parte eléctrica vas a poder estar por ciudad sin gastar absolutamente nada, y tienes un motor de gasolina perfecto para cuando te tengas que ir de escapada los fines de semana o para hacerte viajes largos, olvidándote por completo de los enchufes. Así que esto ha sido todo. Déjame por los comentarios ¿en qué coche lo compararías? Yo te voy a dar una idea. El Cupra Terramar es un coche que analicé justo la semana anterior y lo tienes aquí en Motor 22, así que recuerda, para ver más vídeos como este, suscríbete aquí a Motor 22, que es absolutamente gratis, y déjame un like para apoyar este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!